la revelación de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el principio del mensaje de Dios, miramos que tiene un final extraordinario. Toda la Biblia, todas las profecías, todas las historias, todas las razones, todas las consecuencias, todas las realidades se encierran en la belleza de este final. Sí es Génesis el primer libro de la Biblia y sí Apocalipsis el último. No hay nada mejor que ver un resumen de los acontecimientos de toda la historia de la tierra, de los seres vivientes y del tiempo que sucede, así como lo conocemos ahora, en este hermoso mensaje de Dios llamado Apocalipsis. El libro de Apocalipsis explica la razón de existencia de todos los seres vivos, del mismo diablo y la adoración del Señor. Un libro como este requiere de nosotros mucha madurez espiritual, conocimiento de las Escrituras y sobre todo mucha humildad. No podemos nosotros entender Apocalipsis si no nos sujetamos a las palabras del Señor Jesús en la Biblia. No podemos nosotros interpretar Apocalipsis con comentarios, pensamientos y escritos humanos si no vamos a la misma Biblia, la misma palabra, la voz del Cordero inmolado, pues Él es el único digno de abrir el libro, y cualquiera de nosotros que pretende hablar y explicar o enseñar este libro debe hacerlo a través de sus mismas palabras, de las palabras del mismo Señor Jesús. Es por ello que no se utiliza ningún comentario escrito por ningún hombre en la realización de este bello libro, sino solo las palabras de Cristo Jesús. También es importante notar que el mensaje de la Biblia no solamente es histórico, pero sobre todo espiritual. Pues si lo fuera solamente histórico, entonces no tendría nada que ver con nosotros mismos. ¿Cómo seríamos bienaventurados si guardamos cosas que se les dieron solamente a los hermanos del pasado, o en este caso a los del futuro? ¿Es entonces el Apocalipsis un libro hecho, escrito y diseñado para el cristiano de todos los tiempos, desde el momento en que se escribió hasta el momento en que Cristo venga otra vez por nosotros? Teniendo esto en mente, esta serie de mensajes del Apocalipsis nos dará una mejor comprensión del reino de los cielos, de las tribulaciones del cristiano, de la adoración a Dios y de la victoria en Cristo Jesús. Es por ello que cuando vemos Apocalipsis, debemos entender que en su diseño de enseñanza el Señor quiso que viéramos las cosas en la forma que siempre han sido desde el principio, en una manera, llamaremos cíclica, en una manera en la que se repiten siempre todas las cosas. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo Salomón, así que todo lo que fue, es, y lo que es, será, y lo que será se volverá a repetir. Y que lo que acontece a alguien por sus acciones serán juzgadas de la misma manera sin importar el tiempo en el que éste vivió. La mejor manera de explicar esto o Apocalipsis es a través de una ilustración que escuché de un maestro al cual estimo mucho. Dijo acerca del libro de Apocalipsis: debemos mirar Apocalipsis pues como una torre, como un edificio. Si tú estás en el piso, en la parte del piso, desde esa área solamente puedes mirar ciertas cosas de tu en derredor. Si tú viajas en derredor del edificio, podrás mirar todo lo que se puede mirar desde ese ángulo solamente, hacia tu alcance. Pero ¿qué sucedería si subieras al segundo piso? Si subes al segundo piso, entonces puedes mirar lo que veías antes y aún más allá. ¿Y qué pasaría si subieras al tercer piso? Puedes mirar lo que viste al principio, lo que viste después y aún más allá. Y si eso pasase constantemente en el subir pisos, podrías mirar todo lo que no todos pueden ver. Para algunos, hermanos, solamente podrán ver lo del primer piso por la capacitación, aptitud y crecimiento que les ha dado el Señor. Para otros
podrán ver hasta el último piso. Apocalipsis nos quiere invitar a que subamos al último piso y veamos todo con claridad. Por eso podríamos ver todo Apocalipsis dividido en siete ciclos. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 cabezas, las 7 copas, las 7 bienaventuranzas y los 7 finales. De esta manera miraríamos Apocalipsis subiendo a la torre. Ahorita lo explicaré con la pantalla, con la imagen que puse en el libro. Apocalipsis es pues una narración. Sigues dando vueltas y se sigue hablando de lo mismo, desde una perspectiva distinta. Las cosas no han cambiado. Lo que es el trono de Satanás en las iglesias, viene a ser después el dragón, viene a ser después la serpiente antigua, viene a ser después la bestia, viene a ser después la Babilonia y viene a ser después sucesivamente hasta que llega al final. O sea, es lo mismo, pero desde una perspectiva distinta. Se repiten las cosas, todo vuelve a repetirse. El propósito del libro, número 1, es que está lleno de símbolos, totalmente símbolos. La misma Biblia es un suceso importante que marca hasta el final de los tiempos. Y desde el principio hasta el final, la historia se encuentra en que los redimidos recibiremos la eternidad junto al pastor. Pues este libro de símbolos, con su significado especial para todo cristiano, que debe verse de una manera espiritual los cristianos, es donde encontramos exhortación, dirección, estimulación, pero sobre todo afirmación en cuanto a las cosas que superamos, las que esperamos de nuestro pastor. Es la corona de la vida puesta a los pies del Creador, recordándonos poco a poco que la honra y la gloria es para aquel que es digno de tener toda supremacía por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con esto. Voy a utilizar el pizarrón y me voy a mover del micrófono, ¿está bien? ¿Puedo? Para utilizar el pizarrón. Ok, ahorita me espero un poquito, pero hay dos cosas que quiero explicar, hermanos. No solamente ustedes, pero la gente que nos va a estar viendo por videos. Levanten la mano, ¿quién entiende lo que es un paradigma? Levanten la mano, ¿quién no entiende lo que es un paradigma? Ok, muy bien. Un paradigma es la manera en que una persona ve las cosas, que para sus experiencias, sus enseñanzas y todo lo que él ha recibido, siempre va a ser así. Las cosas son así porque así se le enseñaron, porque así las han visto y siempre van a ser así. En este momento, en este seminario, todos ustedes tienen un paradigma ya. Esto es, para los hermanos que por primera vez ven Apocalipsis, será mucho más fácil entender este seminario que para aquellos que ya lo han visto, por el paradigma que ya tienen. Y el paradigma encierra una idea, una enseñanza concreta de lo que creemos. Pero luego viene lo que se llama eureka. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que se llama o que significa eureka, hermanos? Ok. La eureka es lo que le pasa a una persona cuando se rompe ese paradigma, cuando se le prende el foco. A veces estás aprendiendo algo y de pronto hasta se oye como la voz de un coro, ¿verdad? Y como dices, oh, ok, entiendo. Y por primera vez tu paradigma se rompe. Y al romperse tu paradigma, entiendes mejor todas las cosas. Eso es precisamente lo que pretendemos hacer en el seminario. Para los que lo han visto, que cambien el paradigma. Se va a romper, te va a retar a pensar. Lo que nunca habías pensado, lo vas a pensar. Lo que siempre ha estado ahí, lo vas a mirar. Y lo que es espiritual, lo vas a poder palpar en una forma espiritual.
Y eso es lo que queremos hacer. Pero no es sencillo, ni va a ser sencillo romper el paradigma. Porque cada que vayamos explicando algo va a ir chocando. Es que yo siempre lo he visto así. Siempre ha sido así. Por ejemplo, Apocalipsis lo puedes explicar de 4 maneras, de 4 formas. Hay 4 métodos de interpretación para interpretar Apocalipsis. El más popular es uno. El más popular es el histórico. Y es el que utiliza la mayoría de las escuelas bíblicas y la mayoría de los hermanos. El histórico. Pero en la exégesis judía, los judíos, hay algo que hacen que a nosotros se nos hace difícil hacer, que se nos hace difícil comprender. Siempre doy este ejemplo, la gente se ríe. ¿Cómo se le llama a una persona que habla 3 idiomas, hermanos? Trilingüe, muy bien. ¿Y cómo se le llama a una persona que ya habla 2 idiomas? Bilingüe. ¿Y cómo se le llama a la que habla solamente un idioma? Mexicano. Creemos nosotros, este es el bueno, es que están grabando, entonces quiero moverme un poquito. Entonces, muchos de nosotros pensamos que las cosas solamente se pueden ver de una manera. Cuando los judíos en su exégesis nos explican otra cosa bien interesante, que las cosas se pueden ver de 2 maneras y que una cosa no elimina a la otra, sino que la complementa, sino que la hace completa. Pero para nosotros solamente verla de una manera, la manera que la queremos ver. Y ahí es donde el paradigma se va a romper totalmente. ¿Dónde dejé los crayones? Voy a utilizar. Muy bien. Los métodos de judíos. ¿Okay? Hay 4 métodos que utilizan los judíos para hacer una exégesis. Estos métodos son importantes. ¿Se escucha? ¿Sí? A ver. Ese. Ok. Déjame. Agarro mi Biblia. Hay 4 métodos que utilizan los judíos para explicar la interpretación, la exégesis. Ok. Reiteramos. Primero, el paradigma. Siempre has visto tú las cosas. Para ti siempre van a ser así. Es más, no las puedes cambiar en tu mente, porque siempre han sido así para ti. Pero la eureka es cuando llega un momento en la historia de tu vida que las cosas las ves distintas y que se te prende el foco. Y uno de los grandes retos que tenemos como cristianos es que muchos de nosotros decimos, yo entiendo. A veces yo doy clases y dicen, ¿me entendiste? Y dicen, pero no me entendieron. ¿Ok? Esa es una realidad. Apocalipsis, muchos dicen que le entienden. ¿Le entiendes? ¿Y por dónde están? No le entiendo. Y ser sinceros es importante para poder aprender. Porque si tu copa ya está llena, ya no se puede llenar más. Así que la eureka pasa cuando sucede esto. Ahora, hay líneas que vamos a mirar y que vamos a aprender a través de todo el libro de Apocalipsis, que quiero ponerlas aquí y que están literalmente en los bosquejos. No les he dado el libro completo, les he dado solamente lo que cubriremos en los próximos 3 días, 4 días, tal vez el domingo acabemos, porque darles el libro completo es una infracción a la idea general, por eso seccionamos el mismo libro. Entonces, aquí lo que vamos a ver es primero las líneas espirituales que mucha gente no ve, pero que la Biblia las plantea muy bien. Primero, siempre hay una línea espiritual que está definida en todos los tiempos. Siempre hay una línea espiritual que está definida en todos los tiempos. Número 2, siempre hay una línea de tiempo que está definida solamente durante el tiempo cronológico, el tiempo de la historia de la humanidad, el tiempo de la historia de la tierra. ¿Ok? Y siempre hay una línea que está definida en el tiempo eterno
y en la transición de lo que es ahora a lo que será después. Estas 3 líneas, si las entiendes bien, entenderás totalmente el mensaje del Apocalipsis. Si no las entiendes bien, vas a batallar entendiendo Apocalipsis y vas a batallar en tu vida espiritual. ¿Ok? Las voy a explicar brevemente, a ver si todos me comprenden. 4 formas en que la exégesis judía la enseña. Número 1, los judíos saben que una manera de interpretar la escritura es lo que le llaman peshat. Peshat. Esto es entender simplemente el texto literal. Entender simplemente el texto literal. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a el libro de Apocalipsis. Y si me ayudan, en el capítulo 1, miraremos, en el capítulo 1, miraremos en el verso, capítulo 1, en el verso 14. Primera forma en que la interpretan es en la forma literal, peshat. Cuando tú hablas con los rabinos, te enseñan a interpretar las cosas de 4 maneras. ¿Okay? La primera es literal. 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Si se hace en forma de peshat, indica simplemente que era una persona que tenía canas. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Eso es peshat, es en forma literal. Estamos diciendo que debemos de leer esto en forma literal. Cuando lees Apocalipsis, no toda la interpretación es en forma literal. Partes de Apocalipsis lo son, pero no todo. ¿Ok? Segunda interpretación, el remés. El remés es donde se utiliza una alusión o una teoría o una filosofía, para que me entiendan. A veces una alegoría. Alegoría es un conjunto de parábolas. Son varias cosas a la misma vez. Hay veces, en partes del Apocalipsis es remés. Pero para comprenderlo tienes que comprender el Antiguo Testamento. Porque si no tienes el Antiguo Testamento vas a batallar con el Apocalipsis. Por ejemplo, ahí 2 versículos antes dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. ¿De qué? De oro. 7 candeleros. Para entender esta parte, debes de entender Antiguo Testamento. Que el Apocalipsis es el tabernáculo. Y que los muebles del Apocalipsis o los muebles del tabernáculo, los cuales son 7, se mencionan en el Apocalipsis: altar, fuente, candelero, mesa de la proposición, altar del incienso, el arca y el propiciatorio. Por ello, se debe entender la parte de antes para comprender la parte de después. ¿Ok? Número 3. Derash. Derash indica, ¿ok?, lo que se entiende como inquirir. Viene de la palabra hebrea darash, que quiere decir donde hay acertijos o situaciones similares. Los hebreos cuando enseñan, o los rabinos cuando enseñan, una manera de enseñar es de poner en el aire un ejercicio para acertar, y todos están como, ¿qué va a decir? Y entonces su mente está trabajando tanto que a través del proceso
aprenden. ¿Entonces me acaban de lo que acabo de decir? Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? ¿Quién de ustedes está aquí ahorita? Levante la mano. Bueno, dice el hermano como que ¿quién de nosotros está aquí? ¿Ok? Tu cuerpo físico está aquí, pero no siempre donde está tu cuerpo físico está tu espíritu. ¿Ok? ¿Quieren ver un ejemplo de eso? Vamos a leer primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 4. 5, 4. Dice así. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, dice Pablo, pero presente en ¿qué? En espíritu. Cuando Pablo escribe Corintios, Pablo está en Éfeso. ¿Sí? En su tercer viaje misionero, cuando llega a Corintios, Pablo escribe Romanos. Cuando llega a Éfeso, escribe las 2 cartas de Corintios, que realmente son 4, pero solamente no tenemos 2. Y cuando escribe estas 2 cartas, dice, él está en Éfeso, que está del otro lado del mar Egeo, y los corintios están en Corintios. Físicamente quien está ahí es Apolos, el maestro, aquel de Alejandría, ¿se acuerdan ustedes? Entonces Pablo cuando manda la carta dice, yo estoy ausente en cuerpo, pero presente en ¿qué? En espíritu. Y dices, ¿cómo está eso? Es que eso es posible. Dice, versículo 3, y ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Wow, ¿dónde estás, Pablo? Yo estoy en Éfeso. Entonces, ¿cómo que vas a reunirte con nosotros? Porque yo voy a estar ahí. No te entiendo, Pablo. Reiteramos, el hecho de que estés aquí físicamente no indica que estás aquí. ¿Ok? Y ahorita entramos a temas muy interesantes, acertijos que lo voy a poner en la mente. ¿Quién de aquí está aquí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Realmente eres tú Kevin? ¿Eres tú Kevin? Bueno, ¿estás seguro, Kevin? Hace 10 años, ¿tenías cuántos años? Aquí hay uno que no está aquí en espíritu, en cuerpo sí, pero no en espíritu. 8 años. Cuando tenías 8 años, Kevin, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años? ¿Tú eras el mismo cuando tenías 8 años? ¿Eres el mismo? No lo dudes, dice. ¿Era el mismo? ¿Sería yo el mismo? Algo interesante. Si eras tú el mismo, ¿estás seguro? ¿Qué ha crecido aparte de tu cuerpo físico? Vamos a entender eso un poquito más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que para entender Apocalipsis tenemos que entender lo que nosotros somos. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Estamos hechos del cuerpo de la tierra, pero también estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Y lo que ha crecido en Kevin es lo de la tierra nada más, porque ha comido de la tierra. Pero el hecho que crezca él físicamente no indica que crece espiritualmente. Aunque su cuerpo crece, su espíritu se hace más pequeño. ¿Todos me están siguiendo? Ok, bueno, no se ve esos acertijos, esos remés, tantos como, ¿qué está diciendo el hermano? Pero estoy aprendiendo, Eso es lo que está diciendo, es el tipo de enseñanza hebrea. Tercera. Y finalmente, es Sot, que es lo escondido, lo secreto, lo místico, dado a través de una revelación e inspiración. Y ese es el método que en el 80% se utiliza en Apocalipsis. Si tú eres un judío como Juan, o eres un judío como el profeta Daniel, y lo estás escribiendo, lo estás entendiendo. Pero si tú eres si somos hispanos, latinos, mexicanos,
pues empezamos a leer y decimos, ¿quién sabe qué está diciendo? No le entiendo. Y ese es el reto que vamos a tener en Apocalipsis. Que es posible, como dijera el rabino, entender Apocalipsis en una forma histórica. Es aceptable, pero si solamente tu interpretación es histórica, vas a perder el propósito principal de Apocalipsis, que es explicarte lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que ha de suceder a lo espiritual. ¿Y cómo explicas lo espiritual? ¿Qué ves físicamente? ¿Cómo lo explicas? Es alto, guapo, delgado, pero ¿cómo explicamos su espíritu? Su espíritu es como una bestia. Su espíritu es dócil. Su espíritu es suave. Su espíritu es valiente. Porque el valor no se encuentra en el físico, el valor se encuentra en lo espiritual. Por eso gente tan chiquita de estatura como, por ejemplo, Napoleón, el francés, podía hacer grandes cosas, aunque era muy pequeño. Porque lo físico es totalmente independiente o queda a helado en el libro de Apocalipsis. Se va a describir todo espiritual. Lo que está pasando es algo espiritual. Se va a describir todo espiritual. Y de vez en cuando vamos a tocar lo físico. De vez en cuando va a ser Peshat. Y de vez en cuando va a ser Sot. Y la mayoría va a ser Sot y la mayoría va a ser Darash. Y si tú entiendes este concepto, no va a haber ningún problema. Pero si solamente te cierras y dices, solamente se interpreta de una forma histórica, te vas a perder totalmente del hermoso mensaje de Apocalipsis. Y aquí empieza a romperse el paradigma. ¿Ok? Donde dices, es que siempre lo he visto así. Ricardo, no creo, se me hace difícil. Eso está bien, es normal. Eso le pasa a todos. No te preocupes. Los judíos enseñaban de esta manera, hasta el día de hoy lo enseñan. Número 1, en forma visual. Número 2, en forma de repetición. Número 3, cantando. Número 3, en forma musical. La manera que ellos enseñan. El judío enseña de estas 4 maneras. Número 1, visual. Te enseñan una visión, algo visual y tú aprendes. Repetición. Apocalipsis son 7 repeticiones, son 7 ciclos. Es lo que es Apocalipsis. Apocalipsis son 7 visiones, son 7 ciclos, perdón, son 7 pisos. Es lo único que es Apocalipsis. Lo que te explica en las 7 iglesias, te lo va a volver a explicar en los 7 sellos, y te lo va a volver a explicar en las 7 trompetas, y te lo va a volver a explicar así sucesivamente. Es lo mismo, pero de otra manera. Es el mismo pensamiento. Tú te pierdes. Tú vas leyendo y dices, ¿qué pasó? Como que ya no regresamos. No es que, pero te lo está explicando de otra manera. La mayoría de los libretos de películas de los últimos 10 años han sacado un estilo de literatura de Apocalipsis, donde empieza la película con el final y luego ni te dicen a veces y como que se regresa al tiempo. Y de pronto te da partes de la película del inicio, y luego del final, y luego del medio, y luego del final. Estás como nervioso, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya no sé qué ver. Pero mientras la película va terminando y pones cada una en su lugar en forma cronológica, dices, ¡wow! ¡Qué película tan hermosa! Eso es Apocalipsis. Acabas de entender. Eso es lo que es. Pero en varias partes, en varias secciones. ¿Ok? Muy bien. Repetición. ¿Qué hace Apocalipsis? Va a repetir, va a repetir, va a repetir, va a repetir, va a repetir. Para el tiempo en que Juan escribe Apocalipsis en la isla de Patmos, ya hay una gran cantidad de cristianos. Hay 3 tipos de cristianos en cuanto al aspecto de raza. Están los judíos, hebreos, cristianos. ¿Ok? A ver si me entienden, ¿ok? Hebreo es raza. Hebreo viene de la palabra ibrit, los que cruzaron. Hebreo es raza. Judío, judaísmo es religión. Guardaban la ley de Moisés. Cristiano es que cuando se convirtieron al cristianismo, no dejaron de ser hebreos,
ni dejaron de practicar el judaísmo. ¿Ok? Lo puedes ver en el libro de los Hechos totalmente. Es una primera sección de cristianos. El 40-45% de cristianos, cuando escribes este mensaje, son hebreos, judíos, cristianos. Número 2. Hay gentiles, prosélitos, cristianos. Bueno, gentiles, prosélitos, judíos, cristianos. Gentiles indica raza. ¿Okay? Gentiles es todos aquellos que no son judíos, son gentiles. ¿Tú y yo somos qué? Pero luego viene la parte de prosélito, que prosélito se ve desde el libro de Éxodo. Cuando salen los israelitas de Egipto, se le empiezan a pegar mucha gente. Y en el libro de Egipto se le llama los que no son naturales. No sé esa parte. Los que no son naturales. Y dices tú, pues ¿quiénes no son naturales? Pues los que no son naturales. O sea, los que no son hebreos de la raza, de genealogía. Esos otros se añadieron, se pegaron. Es como cuando de pronto, cuando tú estabas en el mundo, para que me entiendas, te invitan a una fiesta. Y entonces invitan a una persona y llegan 30. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron 30? Pues yo recuerdo cuando era pequeño, aquí crecimos a 5 minutos de aquí, y recuerdo que invitaban a alguien y luego esa persona invitaba a alguien más y yo también quiero ir, y se empezaban a pegar y llegaban 30. La invitación, no, pues a él venimos con él, sí, pero ni tú la invitación. No, pues venimos con él y aquí tú me invitaste y dejas de entrar a todos o no entramos. Pues no entren, no hay problema. Eso es añadir, eso es, todos somos prosélitos y nos pegamos alguna vez por una fiesta. La palabra prosélito significa se adherió, se pegó. ¿Ok? El gentil, prosélito, se adherió al judaísmo, practicó la ley de Moisés y luego vino a ser cristiano. Y luego ya finalmente tenemos los gentiles que se hicieron cristianos. Y ese es el grupo de la iglesia de Cristo que formaban. ¿Ok? En el primer siglo. Vamos a ver si estamos entendiendo. ¿Ok? Vamos a ver algo interesante. ¿Ok? Ahí está lo que estoy diciendo. Y se me estropeó la parte hebrea cuando lo pasé a la computadora. En la letra se me estropeó, no sé qué pasó, pero estaba en griego. Pero ahí está, apocalipsis, lipsis, hermano, significa juicio. Apocalipsis significa, la palabra correcta sería estar bajo un juicio. La manera en que se traduce o se translitera es revelación. ¿Okay? Pero la idea correcta es bajo un juicio, estar bajo un juicio. Entonces, así se ve, si ven, ves el primer piso, se ve una parte, se ve la tribulación, luego se ve la adoración, luego se ve el juicio, luego se ve la prueba, luego se ve el reino, luego se ve la victoria y luego se ve el fin. Eso es lo que vamos a ver a través del Apocalipsis. ¿Ok? Pero quiero retar todavía tu mente un poco más. ¿Estamos todos listos? Ok. Regresamos a las líneas de pensamiento. Quiero llevarte al momento en que tú fuiste creado. Cuando fuiste creado, tu papá y tu mamá indirectamente tuvieron que tener algo en cuanto a tu creación. O sea, tuvieron que, yo siempre lo hago de esta manera, tuvieron que, ¿estamos todos de acuerdo? Que porque ellos, si no, pues no estuvieras aquí. ¿Todos están entendiendo? Y están los niños, ¿qué es eso de...? Y cuando crezcan lo van a entender. ¿Ok? Véanlo de esta manera. Nosotros, si viéramos en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios dice hagamos al hombre, indica que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no en la parte física, en la parte que crece. ¿Ok? Porque Dios no tiene ojos y puede ver. Dios no tiene oídos y puede oír. Dios no tiene boca y puede hablar. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos?
Entonces, cuando dice hagamos, se refiere a la parte interna, a lo interior. Y dice, y creó viene del hebreo bará, ¿ok? Viene del hebreo bará. Y bará significa de donde no existe, existe. ¿Todos me entienden? De donde no existe, existe. O sea, cuando hablamos de bará, ¿ok? Bará significa donde no hay. Aquí no hay nada. No se ve. Pues ni modo, al rato vienen y le sacan la foto y sacan las notas. Bará, ¿ok? Aquí no hay nada. Indica que en este momento acabo de poner algo ahí, acabo de crear algo. Dios nos creó de la nada, pero no la parte física, la parte espiritual, la parte interna. Y cuando creó Dios al hombre, y la palabra hombre no es lo físico, porque tú y yo soy hombre, y ¿cómo sé que soy hombre? Pues por mi parte genital. O sea, por eso sé que soy hombre. ¿Cómo sabes que eres mujer? Por tu parte genital. Eso es lo que distingue. Pero aquí la palabra hombre, como decía el buen maestro de hebreo, cuando leímos Génesis, dice, hombre no es hombre del aspecto de macho, del sexo, de masculino. Hombre es humanidad. Creemos la humanidad. Es lo que es hombre, en el hebreo es lo que es. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego ya viene el aspecto separado, varón y hembra. Espérame tantito. Pero creó lo espiritual del varón y hembra, pero no tenía cuerpo físico todavía. Es lo de adentro, es lo interno. ¿Ok? Y después, en Génesis 2, versículo 7, todos saben lo que pasa, termina todo, acaba todo, y luego en el séptimo día, dice ahí la escritura, versículo 6, 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí la palabra es yatzar, ¿ok? Que son dos palabras distintas, ¿ok? Yatzar, ¿ok? Que es diferente a la palabra crear. Yatzar es formar, crear es bará, y está bien apropiado en el español, porque no es lo mismo crear que formar. Yo hace rato hice una creación, ahora la voy a formar. ¿Están listos? La voy a formar. Le acabo de dar forma. ¿Ok? Entonces, la parte que yo he formado es la parte física. En pocas palabras, lo que hace Dios es esto. Toma del polvo de la tierra, y de ahí viene la palabra Adam. Es más, en el hebreo Dam o Edom es rojo, rojizo. ¿Por qué se llamaba los edomitas? Porque si viajas por el camino real en Jordania, que lo cual lo hicimos nosotros, ¿qué es lo que ves? Pura tierra roja. ¿Qué hay en Petra? Pura tierra roja. Pues se llama Edom, de la palabra Adam. Entonces, se toma de la tierra y se forma. ¿Qué es lo que hace? Dios forma a Abraham, y entonces forma su oreja, forma su nariz, forma sus ojos, forma todo el cuerpo físico. Y en esa formación ya forma la parte genital varonil. ¿Sí ves? Y dice ahí precisamente en Génesis 2:7, a ver, para que no se me vayan a... Dicen, ahorita estamos utilizando el método de acertijo, dicen los hermanos, ¿de qué está hablando el hermano? Esto está tremendo, no sé ni de qué está hablando. No se preocupen, ahorita me voy a comer un chocorrol y entonces va a haber más fuerza en el mensaje. Dice, entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y aquí tenemos esta palabra que vamos a estar viendo a través de todo Apocalipsis, la palabra ser viviente. El ser viviente
se forma primero de la formación de la tierra, esto es del cuerpo físico, ¿verdad que sí? Y del aliento de vida que Dios da. ¿Y qué se forma? Un ser viviente. En hebreo es nefesh, alma, se utiliza la palabra nefesh. Ser es alma. ¿Qué eres tú? Un ser viviente, el cual tiene el aliento de vida y el cual tiene el cuerpo físico. Veamos en las palabras del mismo apóstol Pablo que utiliza Génesis 2:7 y veamos cómo lo utiliza Pablo correctamente en la traducción, porque alma es nefesh en hebreo. Entonces, primera carta de Corintios, en el versículo 15, en el verso 45. Así que tú y yo estamos hechos primero ¿de qué? ¿De qué se formó nuestro cuerpo? Del polvo de la tierra. Y eso es el cuerpo físico. El que crece, el que engorda, el que enflaca, el que tiene papada, el que tiene cachete, el que está delgadito, el que tiene lonjitas, el que tiene deditos, el que tiene dedotes. Es lo que es el cuerpo físico. ¿Ok? 15:45. Dice así. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Cómo se llama ahí? Alma viviente. Pero mira, pon atención. En Génesis 2:7 dice ser viviente. Y aquí dice alma viviente. Y es correcto. Y luego dice, y el postrer Adán fue hecho espíritu ¿qué? Vivificante. Una cosa es ser viviente, ser alma viviente, y otra cosa ser espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque alma viviente es uno que ya vive para toda la eternidad. Pero un ser vivificante es aquel que puede dar vida a lo que no tiene vida. En la diferencia entre viviente y vivificar es, el vivificante es el que te puede dar vida. Y el viviente le dieron vida y vive para toda la eternidad. Por ello indica que cuando una persona es creada y formada y viene a ser viviente, está diseñado, pongan atención en las líneas, para vivir toda la eternidad. Una vez creado y formado, no hay regreso atrás. Vive toda la eternidad. Pero tú y yo, antes de ser creados y formados, no existíamos. No existíamos. Dios de la nada nos creó y de la nada nos ¿qué? Nos formó. Y mira cómo lo dice el salmista en el capítulo 139, de una manera muy interesante. Salmo 139 dice así, y dicen los hermanos, ¿por qué está hablando de todo esto? Si no tiene que ver, espérate, ahorita te voy a conectar todo, porque es como la película, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que voy a explicar mañana. Y si esto no se entiende, mañana vas a batallar. Estamos tratando de minimizar la batalla que tengas para mañana. Y dice Salmo 139 en el versículo 13. Kevin, ¿quién es tu mamá, Kevin? ¿Quién es tu mamá? Lupe. Aquí está Lupe. Okay. ¿Dónde fuiste tú formado? En el vientre de tu mamá. ¿Tú fuiste formado en el vientre de tu mamá? Eso es lo que dice. ¿Ah? Ahí fue formado. Eso es lo que... ¿Cómo fue formado? Y dice, porque, esto es David, es un salmo que escribe, es un canto, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma, mi ser, nefesh, mi alma viviente, ser viviente, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Por qué oculto? Porque cuando uno está en el vientre de la madre está todo oscuro. Está todo oculto. Y dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Nosotros tenemos un negocio de bordado, bordamos. Entonces tú pones en la máquina el diseño y entonces ¿qué es lo que pasa? La aguja empieza a poner puntos.
Y empieza, al principio dices, ¿quién sabe qué está? Pero empieza a poner punto. Y después de 5 o 10 minutos se ve la forma. Cuando tú y yo fuimos formados en el vientre de mamá, pues qué desformados estamos. ¿O no? Porque ni brazos teníamos, éramos así como, si me entiendes, así, algo así, un feto. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces de pronto salió la mano y Dios nos empezó a formar, porque Dios es el que nos forma. Dios es el que forma, pero Dios es el que crea, porque desde que fuimos concebidos, Dios nos creó, y desde el momento de nuestra creación estamos diseñados para vivir toda ¿qué? La eternidad. No podemos regresar el tiempo. Por eso es pecado cuando se comete un aborto, porque desde cuando matas a una alma viviente, no a los 7 meses de gestación, después del día en que se concibió. Porque el hecho que no esté formado no indica que no existe, ya existe. ¿Y cuántas veces hemos asesinado, matado seres vivientes en nuestra propia ignorancia? Por eso les digo a las jóvenes, cuando les doy consejería prematrimonial, les digo, ok, miren, ¿cuántos hijos quieren tener? Uno. ¿No más uno? Pues sí. ¿Pero por qué? Una más uno. Okay. Entonces, cuando se vayan a la luna de miel, ¿qué van a hacer? Sí, yo sé. Pero ¿qué va a pasar? Y dice, bueno, ¿cómo se van a cuidar? Pues así, le voy a poner la chamarra. Y no. ¿Cómo van a prevenir? Hay conceptos, hay medicamentos que previenen la mortandad de seres vivientes. Y hay otros que los matan. Por eso el cristiano es importante que tenga un asesoramiento correcto, no sea que anden matando constantemente seres vivientes que fueron diseñados para la eternidad. ¿Sí me entiendes? Y dice, fui protegido en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué en lo más profundo de la tierra? Porque ¿de qué está hecha mamá Lupe, Kevin? Tú te sentaste aquí. ¿De qué está hecha mamá Lupe? Del polvo. Entonces tú fuiste entretejido en lo más profundo de la tierra de tu mamá. ¿O no es cierto, hermanos? Y empezamos a ser formados. Y entonces esos seres vivientes están creados para toda la eternidad. Una vez formados, una vez juntos, una vez que se pone lo interno con lo físico, no hay regreso atrás. Una vez que se crea el ser viviente y se forma el cuerpo físico, no hay regreso atrás. Está diseñado para la eternidad. Y entonces ya viene, hay algo muy interesante acerca de esto. Lo que sucede, lo que pasa, lo que viene a suceder cuando esto pasa es esto, miren. Cuando se forma el ser viviente y ya no hay regreso atrás, empezamos a lidiar con dos mundos reales. El que se ve y el que no se ve. El físico y el espiritual. Pero no sé si ustedes pusieron atención, porque dice que en 2:7 que y fue el hombre ser viviente. ¿Cuándo qué? Cuando se pone lo interno en lo físico. Por eso siempre daremos cuenta de lo que hacemos en lo físico, en el cuerpo. Porque lo que mueve el cuerpo es lo que está dentro. Aunque a veces el cuerpo esté aquí y el espíritu esté en otro lado. Y luego viene otra cosa interesante. Si comparamos Génesis 2:7 con primera carta de Corintios 15:45, dice, y fue el hombre, dice, y fue el primer hombre, dice, allá Génesis dice ser viviente, pero acá dice alma viviente. Ahí se empieza a desmenuzar. Indica que la unión de lo físico con lo espiritual es lo que forma el alma. Y son las almas las que son juzgadas. ¿Por qué? Por lo que se hace en el cuerpo. ¿Pero por qué en el cuerpo? Porque el cuerpo es parte del alma.
¿Y por qué el cuerpo hace o deshace? Porque hace lo que le diga la parte espiritual. ¿Qué les parece? ¿Estamos entendiendo? Ahora, nace una persona, vean la línea. Esta línea roja le llamaremos la línea de la vida. Pero hay varios tipos de vida, porque aquí es el uso de las palabras. Hay varios tipos de vida. La vida espiritual, la vida física, la vida eterna. Hay varios tipos de vida, como hay varios tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte física, la muerte segunda, la 2 veces muerto. Y hay varios tipos de espíritu. Por ejemplo, el espíritu de vida, el espíritu del hombre, el espíritu del mundo, el espíritu inmundo. Y tú dices, hermano, ya me estás mareando. No, es que comprender esto nos ayuda a comprender Apocalipsis. De veras, fíjate, cuando hablamos de vida, la vida viene cuando lo formado recibe lo interno. ¿Cómo se le llama eso? Pónganme atención, que no se me vayan a dormir, porque si te me duermes en estas primeras 2 horas, olvídate que mañana me entiendas. ¿Ok? Listos. La palabra espíritu viene del hebreo neuma. Neuma se puede traducir realmente como un viento. Hay varios tipos de espíritu. Sí, hay varios tipos de espíritu. Por ejemplo, está el espíritu del hombre. Por ejemplo, está el espíritu de vida. Por ejemplo, está el espíritu del mundo. Por ejemplo, está el espíritu inmundo. No siempre la palabra espíritu es lo mismo. Porque si decimos que siempre lo mismo, estamos errando en la escritura. Les voy a dar un ejemplo. ¿Están listos? Génesis, capítulo 6, Génesis 6. Vamos a ver ahí, Génesis 6, 7:22. Génesis 7:22, perdón. Génesis 7:22. ¿Sabes qué es el error que cometen muchos predicadores? El error que cometemos es que, y muchos hermanos, lo que hacemos es que agarramos la concordancia. ¿Todos saben lo que es concordancia? Agarra la concordancia y entonces, como dice espíritu, pues piensas que todos los versículos hablan de la misma cosa. Y así no es como funcionan las cosas, hermanos. Porque una palabra no indica siempre que es lo mismo. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Espíritu de vida, muy bien. En Génesis 7:22 dice: y todo lo que tenía aliento de espíritu, ¿de qué? De vida. Ahí vean, aquí dice aliento de espíritu, ¿de qué? De vida. O sea que el espíritu de vida es aquello que le da vida a lo físico. Y hay espíritu de vida de los animales y hay espíritu de vida de los seres humanos. Cuando entiendes Eclesiastés y muchos dicen, es que ¿por qué aquí dice que los animales, que somos como los animales que también tienen ese espíritu de vida? A eso se refiere. Espíritu de vida indica vida. Y tú tienes espíritu de vida, yo tengo espíritu de vida, el perro tiene espíritu de vida, el pez tiene espíritu de vida, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué? Murió. No solamente los seres humanos, sino también ¿quiénes? Los animales. ¿Ok? Espíritu de vida. Génesis 2:7 otra vez. Aliento de espíritu de vida. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de ¿qué? De vida. Si lo quieren ver como aliento de espíritu de vida, está bien. O espíritu de vida, está bien. O aliento de vida, está bien. Pero si está hablando de la misma idea, de aquello que mueve. Y si vemos Santiago, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 2, en el verso 26, dice Santiago 2, verso 26, dice ahí, Santiago 2, verso 26, dice así. Santiago 2, verso 26 dice así. Dice:
Porque como el cuerpo, ¿de dónde fue hecho el cuerpo? El polvo de la tierra. ¿Estamos todos de acuerdo? Así como el cuerpo, ¿sin qué? Sin espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? Del espíritu de vida, del cual hablaba en Génesis 7:22, del cual hablaba en Génesis 2:7. El cuerpo sin el espíritu, dice, ¿está qué? Muerto. Está muerto. Ahora vas a entender mejor estas líneas divisoras aquí en esto. Cuando un ser viviente, cuando un ser humano, cuando un ser viviente es creado, ¿de qué es creado? Del polvo, ¿qué es qué? El cuerpo físico, ¿y de qué más? Del aliento de vida o del aliento de espíritu, ¿de qué? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me están siguiendo todos? Ok, viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando se junta el cuerpo físico y el aliento de vida, ¿qué se forma? El alma viviente o el ser viviente. ¿Todos me están siguiendo? No hay problema, vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño es creado y formado y el niño nace, esta es la línea principal que vamos a ver en Apocalipsis. Es la vida espiritual. Porque hay vida espiritual, hay vida física y hay vida espiritual y hay vida eterna y todas son distintas. ¿Ok? La vida física es en el momento en que se junta por eso se llama viviente. Si se junta el polvo y se junta el aliento o el espíritu de vida, pues se forma el alma viviente. Entonces en ese momento hay vida física, aunque esté adentro del vientre de la madre. Por eso no creemos en el aborto. Por eso aunque aunque el peso haya subido a 21, 22 porque ganó Trump y nos duela en lo más profundo de nuestro ser a todos, no estamos asustados con Trump. No se asusten de Trump. No importa quién es el presidente, lo que importa es quién es el rey. Y Cristo es el rey. Pero sí váyanse preparando porque se va a devaluar más el peso. Pero Cristo sigue siendo el rey, ¿ok? No los quería agüitar, pero bueno. Ya eso es otra cosa. Vida física. Entonces, ¿qué estábamos? Ok, vida física. Entonces, cuando se forma, ese niño, automáticamente cuando nace, desde que está en el vientre de la mamá, ese niño está en la parte de arriba, donde hay vida espiritual. Espiritualmente, si la mamá es una pecadora, si la mamá no ha sido bautizada, en ese cuerpo se encuentra alguien que tiene vida espiritual y que todavía tiene una unión con Dios. Porque vida espiritual implica unión. Muerte, ¿verdad? Separación. Vida, unión. Así como el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. El niño, cuando nace, el bebé desde antes de que nazca, desde adentro ya tiene una unión con Dios. Vive espiritualmente. Por eso si mueres, si se tiene un aborto que no lo provocaste tú, el niño murió en vida espiritual, en unión con Dios. No te tienes que poner triste. Lloras, es normal, pero él murió bien. Murió en unión con Dios. ¿Todos me están siguiendo? Entonces cuando el niño nace en vida espiritual, aunque la mamá, posiblemente la mamá no esté arriba, a lo mejor la mamá esté abajo. La mamá esté en muerte espiritual. En muerte espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero miren, tiene el cuerpo físico, está el cuerpo físico tiene el espíritu de vida. Entonces, ¿qué pasa? Va caminando un niño y luego llega a la juventud. Y cuando llega a la juventud, pues peca. Génesis 8:21, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y cuando peca, ¿no ven que se cae el cuerpo? ¿Se murió? No se muere el cuerpo. Va caminando y pecó. Por primera vez en toda su historia, pecó. Y cuando peca, no se cayó el cuerpo, no. Pero se murió espiritualmente. ¿Me están siguiendo todos? Aunque el cuerpo sigue vivo, ¿qué? Físicamente. Ahí estamos usando las palabras. Utilizar las palabras es importante. Porque entonces, los seres humanos que pecan, los seres vivientes que pecan, están muertos espiritualmente, pero están vivos físicamente. Y cuando se muere físicamente, esa es otra muerte. Ahorita hablamos de eso, pero cuando hay muerte espiritual indica que el niño nació acá y la madre está acá. La madre da luz y el niño está arriba, aquí está arriba.
Ahí está el niño, y el niño gatea, y el niño crece, y a veces dice cosas que no debe decir, pero él no entiende porque todavía no ha llegado a la juventud. Y de pronto, ¿qué pasa? Entonces viene Génesis 8:21. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Y cuando peca, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, Romanos 6:23. Entonces cuando peca, pasa de estar vivo espiritualmente ¿a qué? A muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia de Cristo? Muchas veces tenemos muchos miembros físicamente aquí, pero quién sabe no están espiritualmente. O tenemos muchos muertos físicamente aquí y muertos espiritualmente aquí. Porque cuando tú ves la iglesia en general, cuando ves una reunión de la iglesia, no es, a menos que seas el predicador el que esté predicando. Yo digo, viene la iglesia, se juntan cerca de 200 ahí en la congregación, digo, ¿qué? Este no lo conozco, ¿quién sabe qué será? ¿Estará vivo o está muerto? Pues no sé. Pero todos están vivos físicos. Pero de pronto ya llega, soy visitante y todo. Entonces a mí ya está muerto. Este ya está muerto físicamente. No, muerto espiritualmente. Este está muerto espiritualmente. Aquí está vivo físicamente, se sienta. Y en la iglesia muchas veces hay muchos miembros, pero no todos están vivos espiritualmente. Porque dijo Judas, algunos están 2 veces muertos. Por eso, realmente sorpresas te da la vida, hermanos. En el día del juicio va a haber grandes sorpresas. Porque muchos aquí estamos físicamente, pero bien muertos espiritualmente. ¿Verdad? Ahí viene lo bueno. Por eso dice en el Apocalipsis, en el mensaje a Sardis, le dice, tú tienes nombre de que estás vivo, pero ¿estás qué? ¿Ya me entendieron a qué? Ahora sí ven por qué estoy explicando esto. Porque si no explico esto, ¿cómo entender aquello? Ya de esto, eureka, ¿ok? Eureka. Entonces, ¿qué va pasando aquí? Entonces mueren espiritualmente. Pero ¿qué pasaría si una persona pudiese pasar de muerte a vida? Se le podría llamar a eso la unión del cuerpo físico al espíritu de vida. Se le llamaría en el griego anastasia o resurrección. Si es resurrección, indica que hay una resurrección espiritual. Bienaventurados y santos los que son parte de la primera resurrección, dice Apocalipsis 20. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar. Que cuando una persona muere espiritualmente a causa del pecado, si decide bautizarse, ¿qué pasa? Está muriendo, está siendo sepultado y va a resucitar. Porque pasa de aquí para acá y vuelve a tener vida, ¿qué? Espiritual. ¡Wow! De vida espiritual. Y aquí viene el punto, hermano, pero yo como que a veces estoy vivo, pero como que a veces estoy muerto. Espérate, no. Es que esta línea está bien definida y no se puede cambiar. Es más, en la Odisea le dice Jesús, es que ustedes, dice Jesús, ustedes dicen, es que mira, o eres frío o caliente, porque tibio no puede ser. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Número 1, o eres o no eres. O estás o no estás. O vives o mueres. O vas al cielo o vas al lago de fuego. Es lo que va a explicar Apocalipsis. No es como que, Señor, pero es que yo a veces estoy, a veces no estoy, y depende cómo me sienta el domingo, depende cómo me sienta en la vida, tal vez sí voy a estar, tal vez no voy a estar. Tenme paciencia, Señor. Sí, claro. Pero ¿qué dice? Tú dices que eres esto, pero eres un desventurado y desnudo y ciego, dice la Odisea. ¿Por qué? Porque vivían acá. Por eso, cuando una persona que fue creada y formada y nació en inocencia, en unión con Dios, en vida espiritual. ¿Y qué pasa? Y luego se muere por el causa del pecado. Si estás acá abajo, necesitas resucitar. Y si no resucitas, te vas a quedar acá abajo por toda la eternidad.
Porque aquí está la otra línea que hemos explicado. La otra línea es esta, la verde. Y a esa se le va a llamar la muerte no espiritual, la muerte física. Todos tenemos parte de la muerte física. El hecho que mueras físicamente no quiere decir que mueres espiritualmente. Si tú mueres físicamente, si tú estás acá arriba, si eres un niño y mueres físicamente, tú sigues acá, de aquí arriba. Pero si tú eres una persona que ha pecado y no ha resucitado en el Evangelio de Cristo Jesús y mueres físicamente, pues tú sigues acá. Pregúntale si no a aquel rico. Ahí están. Y luego viene la otra línea importante. Y la otra línea importante es esta. Esta de aquí, que es el día final. Entender estas líneas nos va a ayudar mucho a entender Apocalipsis. Porque Apocalipsis va a hablar de lo espiritual que no se puede palpar y tocar, con cosas que se pueden palpar y tocar. Esto es, aquí es donde viene el reto. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dices, yo soy Ricardo. ¿Pero soy Ricardo? Yo no sé si les ha pasado, porque los que pensamos demasiado a veces pensamos y decimos, estamos en la cama, en el parque, ¿soy Ricardo? No, es que yo soy Ricardo porque pues así me puso mamá y papá. Pero ese de Ricardo se muere aquí. ¿O no es cierto? Tal vez necesito un nombre nuevo. El nombre nuevo se da cuando uno resucita de nuevo. ¿Y dónde se pone el nombre nuevo? En la frente. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, dice la carta a Filadelfia. Yo soy Ricardo, espérame tantito. Déjame buscar mi pasaporte. Déjame buscar mi licencia. Bueno, cuando veo mi credencial de la secundaria diurna 228 de aquí cerca, ese no soy yo. No, es que sí soy yo. Se ve bien chistoso, veía bien chistoso. Mira el peinado, igualito, Benito Juárez. ¿Soy yo o no soy yo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué he cambiado tanto? Bueno, pero es que sí soy yo, pero no soy yo. ¿Seré o no seré? Decía el poeta, to be or not to be. Ser o no ser. Y luego, ahora que ya tengo 40 años, ya el cuerpo empieza a cambiar, ¿a poco no? Lo que estaba aquí, bajó acá. Lo que estaba acá, bajó acá. Entonces todo se empieza a deshacer. Y luego duele el cuerpo, duele y dices, ay, cómo me duele el cuerpo. ¿Cómo me gustaría tener 20 años otra vez? Pero aunque el cuerpo físico, lo que fue formado, se deshiciere día en día, no obstante el interior se renueva constantemente de día en día. ¿Entiendes las palabras de Pablo ahora? Pero tú eres tú eres el mismo. Nada más hay una diferencia. Cuando tú te bautizaste, tu vida cambió. Primero adentro. ¿Y cómo se manifiesta? Afuera. Primero cambia adentro. Por eso, ¿qué le dice a las mujeres Pedro? Que el atavío no sea al externo. ¿Por qué se preocupan tanto por el cuerpo las mujeres? Que el físico, que ya engordé, que tengo 2 libras de más, que el cabello, que los ojos, y están todas traumadas. ¿Quieren que les diga un secreto? Eso se va a quedar aquí. Siento romperles el corazón. El cuerpo físico está diseñado solamente para la tierra. Porque del polvo fue tomado y al polvo va ¿a qué? A regresar. ¿Quién eres tú? Y yo no sé por el tiempo, porque disculpen que llegamos un poco tarde.
Querían manuales, hicimos las copias. Y se nos olvida que en México hay mucho tráfico. Entonces yo le decía a David, mira, tal vez los hermanos se pueden ir y si quieren seguimos grabando. Y que ya luego vean la segunda parte en el YouTube. Porque pues van lejos muchos. Pero quiero acabar con esto. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es su nombre, hermana? Adilfonsa. Adelfonsa. ¿Quién es usted, hermana? Hija de Dios. Sí, amén. ¿Quién es usted? Ya está pensando, dice, ay, ¿quién eres tú? ¿Por qué te preocupas más? ¿Sabes que nos preocupamos más por lo físico? ¿Sabes cómo dijo Jesús? Nos preocupamos más por qué hemos de comer, por qué hemos de beber, por qué hemos de vestir, por cuánto hemos de crecer, sin saber que todo eso es temporal. ¿Sabes que el diseño de Dios es hermoso? Ahora me dieron un tema que se llama la predestinación en las conferencias de Monterrey. Es hermoso el diseño de Dios. Dios dice, seres vivientes, les voy a dejar que vivan su vida como ustedes quieran. Les voy a dar libre albedrío. Pero recuerda que por todo lo que hagas, te voy a juzgar. Pero tú haz lo que tú quieras. Y te da la vida. Y te voy a dar un cuerpo solamente para la tierra. Pero como estás diseñado para la eternidad, recuerda que te voy a dar otro cuerpo que está diseñado para la eternidad. Así que tú decides. Vive tus años como quieras. ¿Y qué dijo el hombre más sabio de todo el mundo? Después me di cuenta que no había otra, dijo Salomón. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Fíjate qué interesante. Entonces los voy a dejar con esto en mente. Y yo no sé cómo estamos, pero ustedes deciden. Porque la culpa es de David, él venía manejando. Yo dejo esto aquí, doy un descanso. Ustedes deciden. Se pueden ir. Yo grabo la segunda parte. Se pueden quedar. No queremos que no, me asaltaron porque tú, hermano, llegaste tarde. No me echen la culpa a mí, ¿ok? Ustedes deciden. Pero quiero dejarlos con esto en la mente. Si tú entiendes estas 3 líneas, entiendes Apocalipsis. Eso es lo que tienes que entender. 3 líneas solamente. Si tú entiendes esas 3 líneas, vas a serle fiel a Dios. No vas a andar, no es que hoy sí quiero ser cristiano y mañana no. O eres o no eres. O estás vivo o no estás vivo. Y hay veces se ha vuelto muy popular en estos tiempos eso de los que se levantan de los muertos. ¿Cómo se llaman, Kevin? Zombies, ¿sí? Tú sabes eso. Hay veces las iglesias son iglesias de zombies. Su vida no ha cambiado. Seguimos viviendo la vida como si estuviéramos muertos espiritualmente. Y por eso el mensaje a las iglesias es: has perdido tu primer amor. Eres miembro de la sinagoga de Satanás. Tienes ahí a los nicolaitas y tienes ahí el trono de Satanás. ¿Le haces caso a Jezabel? Oh, hermanas, no se pierdan la de Jezabel, esa está buenísima. Dices que estás vivo, pero ¿estás qué? Tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. Dices que eres caliente, pero realmente eres ¿qué? Tibio. Y veremos el primer ciclo en las próximas clases. Nos lo vamos a aprender de memoria. Lo vamos a ver, les voy a mostrar fotos de los lugares. Y los dejo con esto. Todas las iglesias de Cristo, las que fue enviada el Apocalipsis, las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y se los van a memorizar para mañana. ¿Okay?
hoy en día en Turquía, donde se encuentran estas iglesias, no hay ninguna iglesia de Cristo. Ninguna. Quedaron borradas del mapa. Y con eso los dejo. Ahí dejo que decidan los hermanos a ver qué quieren hacer. Tomamos un descanso, ustedes deciden, nos despedimos, lo que ustedes decidan. Estamos para servir. Dios les bendiga y les guarde. Y gracias. ¿Cuál es la asignación para mañana? Siete iglesias, hermano. Número 1. ¿Y 2? ¿Y 3? No. ¿Qué pasó? Pérgamo, ya va. Ahí vamos. Dios les bendiga, nos da el lugar a que continúe, hermano.